Hola, buenas tardes, compañeros y licenciada. Quien les habla es la licenciada Darly Mendoza y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el edema agudo de pulmón. Bien, antes de poder hablar en sí sobre lo que consiste el edema agudo de pulmón, primero vamos a recordar un poco sobre las estructuras anatómicas que forman el aparato respiratorio, también para poder entender en sí en qué consiste el edema agudo de pulmón. Entonces, bueno, sabemos que el aparato respiratorio lo podemos dividir en vía respiratoria alta y en vía respiratoria baja. Entonces, la alta encontramos a la nariz y las fosas nasales y la faringe. Y con respecto a la vía respiratoria baja, encontramos a la laringe, a la tráquea, a los bronquios y las subdivisiones de los bronquios. Entonces, veamos acá. Aquí tenemos a la tráquea, la cual se va a dividir en dos. Al dividirse esta en dos va a formar lo que conocemos como bronquios principales, tanto derecho eh, como izquierdo. Y a su vez, estos bronquios se van a subdividir en conductos más pequeños, los cuales van a tomar el nombre de bronquios lobares derecho e izquierdo. Entonces, el bronquio lobar derecho, eh, bueno, se subdivide en superior, en medio y inferior, y en el izquierdo vamos a encontrar el superior y el inferior. A su vez, estos bronquios van a seguir subdividiéndose en lo que llamamos bronquios segmentarios. Y estos van a seguir dividiéndose en los bronquios subsegmentarios. Ahora, bueno, otra parte que forma también el aparato respiratorio vendrían a ser los pulmones, que tenemos dos, es un músculo, es un órgano par que le encontramos dentro de la caja torácica sobre el diafragma. Entonces, encontramos el derecho y el izquierdo. El derecho, el cual posee tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y el izquierdo que posee dos lóbulos, el superior y el inferior. Una imagen en la cual podemos apreciar mejor toda la división que sufren los bronquios. Entonces, yo les había comentado que tenemos los bronquios segmentarios. Estos se van a nuevamente dividir en calibres más pequeños, los cuales van a tomar el nombre de bronquiolos. Estos bronquiolos continúan su división hasta llegar a los bronquiolos terminales. Y estos bronquiolos terminales siguen disminuyendo su diámetro y toman el nombre de bronquiolos respiratorios. Es aquí en donde vamos a encontrar los alveolos, que bueno, se encuentran dentro de los sacos alveolares, en donde se va a realizar el intercambio de gases. Aquí tengo un video en la cual podemos apreciar mejor la forma interior del aparato respiratorio y todas las divisiones que sufre. Funcionan alrededor de medio litro de aire, unas 20.000 veces por día. Podemos seguirlo en su viaje por la garganta, pasando la laringe y dentro de la tráquea. Cuando se acerca a los pulmones, el aire tiene una posibilidad, derecha o izquierda, pero ambos pulmones llevan al mismo fin. Los bronquios de los pulmones se dividen una y otra vez en miles de ramificaciones cada vez más pequeñas, filtrando progresivamente los químicos, el polvo y el humo del aire, hasta que finalmente terminan en esta bola en forma de bolsa llamada alveolo. Más de 300 millones de ellos se extienden en cada pulmón, con una superficie combinada de apenas unos 50 metros cuadrados. En menos de un segundo, las moléculas de oxígeno salen de los pulmones a través de las paredes del ancho de una célula. Luego pasarán a un torrente
Bien, una vez que llegamos a la parte final del aparato respiratorio, es decir, donde encontramos los alvéolos, en donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Entonces, los alvéolos están rodeados por lo que conocemos la membrana alveolo-capilar, la cual consta de 3 capas. La capa del endotelio capilar, que es la parte donde se encuentran los vasos sanguíneos, los capilares, el espacio intersticial, que encontramos dentro del endotelio capilar y el epitelio alveolar, y la otra capa es el epitelio alveolar, que es la parte en donde se encuentran los alvéolos, ¿no? Entonces, el oxígeno y el CO2 deben atravesar estas 3 capas. El oxígeno debe de atravesar estas 3 capas para poder ser transportado al resto de nuestro cuerpo, y el CO2 atraviesa estas capas para poder ser eliminado del organismo. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un edema de pulmón? Entonces, cuando ocurre un edema de pulmón es porque va a haber presencia de líquido en estas 2 capas, en el espacio intersticial y el epitelio alveolar. Es decir, todo el líquido que está contenido para la parte de los capilares, ¿no?, va a salirse de su lugar y va a acumularse en el espacio intersticial y en el epitelio alveolar. Aquí tengo un video que más o menos que muestra cómo es este proceso de transporte de gases. Inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado. Ahora vamos a definir lo que es un edema agudo de pulmón. Entonces, se define como la presencia de líquido en los espacios intersticial y alveolar del pulmón. Agudo porque es de aparición repentina y que condiciona una emergencia médica. Es una causa frecuente de insuficiencia respiratoria, ya que conduce a alteraciones de la relación ventilación-perfusión que condicionan el deterioro del intercambio gaseoso y de la mecánica pulmonar. Entonces encontramos 2 tipos de edema agudo de pulmón, o se divide en 2 tipos. El cardiogénico, que tiene que ver porque existe algún daño o alguna patología en el corazón, y el no cardiogénico, en la cual no tiene nada que ver el corazón, sino que puede deberse a exposición a toxinas, a microorganismos, que más adelante les voy a explicar. Aquí tenemos una imagen de un pulmón normal y un pulmón con edema. Entonces, en un pulmón normal, el intercambio gaseoso en los alvéolos se va a dar con facilidad, o sea, no va a existir ningún problema. En cambio, en un pulmón con edema, en la cual va a haber acumulación de líquido en el espacio intersticial y alveolar, ¿qué va a producir? Va a producir que ese intercambio gaseoso que antes se daba con normalidad no se dé. Ahora, con respecto a las causas por las cuales una persona puede desarrollar edema agudo de pulmón, vamos a encontrar de 2 tipos. Las cardiogénicas, en la cual se va a dar un 60%,
Y como su propio nombre lo dice, aquí va a estar involucrado el corazón, es decir, va a existir alguna falla cardíaca. Y la otra causa es la no cardiogénica, en donde encontramos un 40%. Como su propio nombre lo dice, el corazón no va a estar involucrado, sino que existen otros factores, infecciones, exposición a toxinas a grandes alturas, como más adelante se va a explicar. Bien, con respecto a las primeras, de causas cardiogénicas, en las cuales está involucrado el corazón, es decir, en donde hay alguna disfunción de este órgano, ¿no? La principal causa de este tipo vendría a ser la insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente la del lado izquierdo, ¿no? La ICC del lado izquierdo, en aquellas personas que han sufrido un infarto agudo de miocardio, en las enfermedades de las arterias coronarias, en crisis hipertensivas, en problemas de las válvulas cardíacas, es decir, enfermedad valvular crónica, en la estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. En aquellas personas que han sufrido arritmias, principalmente la fibrilación auricular y cualquier otra patología miocárdica. Cuando alguien tiene exposición a toxinas miocárdicas, el alcohol, cocaína, ¿no? Etcétera, en la miocarditis, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo y en el taponamiento cardíaco. Y en fin, pueden ser desarrollar el edema agudo de pulmón de causa no cardiogénica aquella persona que tiene antecedentes de cardiopatías de cualquier etiología, ¿no? Este tipo de edema cardiogénico va a hacer que exista un aumento del volumen de las presiones, ¿no? Lo cual va a desplazar el líquido del espacio vascular al intersticio o a los alvéolos. Con respecto a las causas no cardiogénicas en la cual el corazón no está involucrado, se pueden mencionar las siguientes. La principal vendría a ser el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aquí la membrana alveolar capilar se va a encontrar dañada, ¿no? Lo cual va a aumentar la permeabilidad a los líquidos, a las proteínas o los otros elementos formes de la sangre, y este aumento de la permeabilidad capilar permite que todo esto se salga de su espacio normal, que es los capilares, hacia el espacio intersticial y los alvéolos. Otras de las causas vendrían a ser la reacción adversa a algún medicamento o la sobredosis. Se han visto casos de, por ejemplo, la aspirina o las drogas ilícitas como heroína, cocaína. Otra de las causas es la embolia pulmonar, la exposición o inhalación a ciertas toxinas, ¿no? Que ingresan por la nariz, o incluso cuando las personas presentan vómitos y se aspiran, las cuales causan una irritación en las vías respiratorias pequeñas y en los alvéolos, ¿no? Aquellas personas que se exponen a grandes alturas, ¿no? Mayormente se van a ver en aquellas personas las cuales practican deportes como el alpinismo, esquiadores o excursionistas, ¿no? que recorren grandes alturas mayores de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Otras de las causas es aquellas personas que se han encontrado en situaciones cercanas al ahogamiento, ¿no? Otra causa es por presión negativa. Otra causa
es aquellas afecciones del sistema nervioso, es decir, aquellas personas que han sufrido alguna lesión o traumatismo o convulsiones o cirugía cerebral, ¿no? Es lo que se llama como edema pulmonar neurogénico. En las neumonías o cuando se inhala el humo que contiene químicos, los cuales van a dañar la membrana alveolo-capilar. Aquellas personas que han politransfundidos, que causa una injuria pulmonar por la sobrecarga hídrica. En las infecciones, principalmente de origen viral, ¿no? Y en la enfermedad renal crónica también. Ahora vamos a hablar con respecto a la sintomatología, la cual está presente en esta afección. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a observar en aquellas personas que sufren edema agudo de pulmón? Y bueno, ya sea cardiogénico o no cardiogénico. La principal vendría a ser la disnea de esfuerzo, ¿no? Entonces es una disnea que aparece de un momento repentino. Van a presentar ortopnia, taquipnia, pero también presentan disnea paroxística nocturna, taquicardia, pueden estar agitados y confundidos, presentan ansiedad y sensación de ahogo, se quejan mucho de tos, presentan cianosis, presentan un esputo rosado y espumoso, malestar general, diaforesis profusa, y en la auscultación de los pulmones suele relevar estertores finos y crepitantes, ¿no? Pero también pueden haber ronquidos o sibilancias, ¿no? Aunque también la sintomatología va a depender de la causa. Por ejemplo, si es un edema de pulmón debido a afección al sistema nervioso central, puede haber deterioro progresivo del nivel de la conciencia. Si es por infecciones virales o, por ejemplo, neumonías, puede presentar alza térmica, ¿no? Y si es de tipo cardiogénico, en la cual tiene que ver alguna disfunción o con respecto al corazón, puede haber signos de gasto bajo cardíaco, puede haber dolor de pecho y un ritmo de galope. Ahora, con respecto al diagnóstico, lo primero que se debe de realizar es ver qué tipo de edema es, si es cardiogénico o no cardiogénico. Y para esto se debe de realizar un examen físico y una anamnesis, ¿no? Poniendo mayor énfasis en los antecedentes de origen cardíaco. Se debe de realizar un electrocardiograma, una radiografía posterior anterior y lateral de tórax, gasometría arterial, examen de orina, hemograma, bioquímica sanguínea de urea, creatinina, glucosa, electrolitos, perfil cardíaco para descartar un edema de causa cardiogénica, marcadores inflamatorios para ver si existe un foco infeccioso, y también se debe de realizar pruebas de función hepática. Ahora, con respecto a los hallazgos radiológicos que se pueden encontrar en el edema agudo de pulmón, encontré este video, lo cual me pareció interesante y lo voy a compartir un ratito. Radiografías del tórax revelan signos de redistribución vascular pulmonar, borramiento de los límites vasculares, aumento de los marcados intersticiales y típicamente patrón de mariposa en la distribución del edema alveolar. El corazón puede estar aumentado de tamaño o ser de tamaño normal, dependiendo de que la insuficiencia cardíaca haya estado presente antes. Ahora, el edema pulmonar cardiogénico.
Sabemos que un edema de pulmón vendría a ser aquella acumulación de líquido en el intersticio pulmonar y en los alvéolos, como resultado de una disfunción cardíaca. Dentro de los dos tipos de edema pulmonar, este vendría a ser el más común, el que mayormente se presenta en las emergencias, ¿no? Y dentro de su patología, dentro de su etiología, perdón, por la cual se da, vendría a ser en aquellas personas que sufren de insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo. Este tipo de edema pulmonar se va a caracterizar porque va a existir un aumento de la presión capilar pulmonar, secundaria a la elevación de la presión venosa pulmonar, lo cual produce un mayor infiltración del plasma hacia los alvéolos, y lo que va a ocurrir finalmente en una ocupación alveolar. Entonces aquí la barrera alveolo capilar va a estar intacta. El edema se va a dar mayormente por que existe elevación de las presiones, cosa contraria que ocurre con el otro tipo de edema que más adelante lo voy a mencionar. Ahora, ¿cómo es el mecanismo por el cual se forma el edema agudo de pulmón cardiogénico? Como ya mencionó antes, aquí va a existir un daño importante al corazón. Puede ser debido a un infarto agudo de miocardio, a alguna arritmia, o debido a alguna valvulopatía mitral, o debido a insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Aquí la principal causa es la ICC del lado izquierdo. Entonces, primero el corazón sufre el daño. Luego, ¿qué va a pasar? En este caso, la capacidad de bombeo del corazón va a disminuir. Como consecuencia, se va a producir dos efectos debido a que la capacidad de bombeo del corazón disminuye. Va a haber una disminución del gasto cardíaco, y el otro efecto que vamos a obtener es el estancamiento de la sangre en las venas pulmonares, ¿no? Es decir, como hay una lesión, o mejor dicho, en la ICC del lado izquierdo, el corazón no va a poder bombear la cantidad adecuada de sangre necesaria para cumplir todas las necesidades del cuerpo. Esta va a producir un estancamiento en las venas pulmonares, lo que va a causar que aumente el volumen de la sangre en los pulmones, ya que no se va a bombear a todo el resto del cuerpo. Entonces esto va a provocar un aumento de sangre en los pulmones, y a su vez esto va a elevar la presión capilar pulmonar. Entonces lo que va a provocar esto es que el líquido del plasma, ¿no? Líquidos, solutos, plasma, va a comenzar a filtrarse hacia el exterior de los capilares, es decir, no van a estar en los capilares donde deberían estar, sino que va a comenzar a salirse, bien sea a los espacios intersticiales o a los alvéolos, y esto va a dar origen al edema pulmonar de origen cardiogénico. Pero esto no se va a dar de un momento a otro. Esto va a ser por fases, ¿no? En la fase 1 va a aumentar o en el estadio 1 va a haber lo que se llama la distensión y apertura de los vasos pulmonares pequeños debido al aumento de la presión capilar pulmonar, ¿no? En la fase 2, todo este líquido que sale debido al aumento de la presión va a acumularse en el espacio intersticial, y en la fase 3, a medida que sigue saliendo este líquido se sigue filtrando, sigue aumentando, ¿no? Ya no solamente se va a quedar en el intersticio pulmonar, sino que va a pasar al epitelio alveolar, es decir, hacia los alvéolos, lo que va a provocar una inundación alveolar. El otro tipo de edema pulmonar
es el no relacionado con el corazón o también llamado no cardiogénico. Bueno, sabemos que el edema pulmonar es la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar y los alvéolos. Lo que va a caracterizar del cardiogénico es que este tipo de edema no va a ser causado por alguna disfunción o por alguna falla cardíaca. Aquí la barrera alveolo-capilar va a estar afectada, cosa que no ocurría en el cardiogénico. Vendría a ser aquella entidad fisiopatológica que se va a caracterizar principalmente porque existe una lesión de los capilares pulmonares, lo cual va a hacer que la permeabilidad capilar aumente. Al aumentar esta permeabilidad va a hacer que el movimiento de agua, movimiento de proteínas y de cualquier otras sustancias inflamatorias que normalmente están contenidas en los capilares, en el endotelio capilar, pase al espacio intersticial y a los alvéolos, lo cual va a dar origen a un edema. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de este tipo de edema? Recordemos que el no cardiogénico se va a caracterizar porque el corazón no va a estar involucrado, sino que puede estar involucrado microorganismos, exposiciones a sustancias químicas, exposición a sobredosis de medicamentos, grandes alturas, exposiciones a humos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que va a suceder aquí es que va a haber la exposición a la causa que lo va a producir. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que el cuerpo se ha expuesto a la causa, va a ocurrir una respuesta inflamatoria, ¿no? Es algo normal que nuestro organismo ante cualquier peligro reaccione. Pero esta respuesta inflamatoria va a ser desequilibrada. Al ser desequilibrada, esta en vez de ayudar al organismo va a resultar en un daño de la barrera alveolo-capilar, principalmente de la capa del endotelio capilar. Ahí se va a producir este daño. Al producirse este daño, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir que va a existir un aumento de la permeabilidad de los líquidos, de las proteínas o cualquier otro elemento que se encuentre en la sangre. Entonces, estos elementos líquidos o proteínas van a salirse de su lugar ideal en donde deben de estar y van a aparecer en el espacio intersticial y en los alvéolos, lo cual va a producir el edema, ¿no? Existe un flujo constante desde la circulación hacia el espacio intersticial y alveolar. Pero esto también se va a dar en fases, ¿no? Entonces tenemos una fase exudativa que va a durar entre 1 a 3 días, ¿no? Entonces aquí el edema está en proceso de acumulación, ¿no? Ya existe el daño alveolar y también va a existir el daño, los daños arquitectónicos que existen en los alvéolos. También debido a que existe hay un aumento de la permeabilidad, van a escaparse las proteínas. Entonces, este edema se va a caracterizar porque en los alvéolos y en el intersticio va a haber grandes cantidades de proteínas. Y la siguiente fase es la fase proliferativa o de reparación que va a durar semanas, ¿no? Entonces aquí es donde el organismo intenta
reparar todo este daño causado. Pero si no logra mejorar este daño, se va a desarrollar lo que conocemos como fibrosis pulmonar. Con respecto al tratamiento en el edema agudo de pulmón, el principal objetivo terapéutico vendría a ser que se debe de mejorar la ventilación y el trabajo pulmonar y se debe de corregir las causas y los mecanismos desencadenantes. Y para eso tenemos lo siguiente. Dentro de las medidas generales tenemos canalizar 2 vías endovenosas de buen calibre. La persona debe de estar en una monitorización continua de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, saturación y presión arterial. Se debe de colocar en una postura de semisentado. Se debe de administrar oxígeno, un balance hídrico estricto y se recurrirá a un soporte ventilatorio según lo necesite la persona. Con respecto al tratamiento farmacológico, el principal objetivo es minimizar la cantidad de edema, evitando el paso de más líquido del espacio vascular al espacio intersticial o al espacio alveolar. Dentro de los fármacos más usados en esta afección encontramos a la nitroglicerina, que se utiliza unos 20 microgramos por minuto. Este fármaco según estudios, es eficaz tanto si la causa es cardiogénica como no cardiogénica. Otro fármaco utilizado es furosemida, la dosis inicial es de 40 miligramos. Otro fármaco es la teofilina, que tiene un efecto broncodilatador. Y si la persona presenta alguna arritmia, se debe de utilizar antiarrítmicos. También otro fármaco que se utiliza es la dopamina, con dosis inicial de 30 microgramos kilogramos por minuto por vía endovenosa. Si en este caso la causa puede ser por una crisis hipertensiva, se debe de administrar antihipertensivos, el captopril, con dosis inicial de 25 miligramos por vía sublingual. Y si esta dosis puede repetirse al cabo de 10 a 20 minutos si fuera necesario. Ahora vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería brindados en aquellas personas que sufren de esta afección. Se debe colocar al paciente en posición semisentado y mantenerlo en reposo, brindar oxigenoterapia según la necesidad, monitorizar las funciones vitales, realizar EKG, canalizar vía endovenosa para poder brindar los medicamentos. Se debe de vigilar la utilización de músculos accesorios, la aparición de cianosis y valorar la expectoración. Se debe de realizar un balance hídrico diario. Se debe de realizar la limpieza bucal, los cambios de posición para evitar LPPs. Se debe de brindar ayuda alimenticia si el paciente lo necesita, o si no, también brindar la dieta enteral. Se debe de valorar a diario el nivel de conciencia, y si la persona se encuentra bajo sedación, se debe de valorar el nivel de sedación. Se debe de animar también a las personas que están despiertas a poder realizar movimientos de las partes del cuerpo que puedan, ¿no? Principalmente en los brazos, las piernas. Otros cuidados es de que se debe de vigilar el estado hemodinámico, se debe de vigilar la integridad cutánea y realizar la higiene diaria de las personas. Si el paciente amerita, se le debe de aspirar sus secreciones. También realizar fisioterapia respiratoria según las necesidades, valorar y tratar el dolor y la ansiedad. Y también se
debe de realizar el cambio de sonda nasogástrica, sonda Foley o de vías endovenosas según lo establecido por cada institución. Ya, y si en caso la persona se encuentra en ventilación mecánica, debemos de tener los cuidados con respecto al tubo endotraqueal. Se debe de comprobar que el tubo endotraqueal esté colocado correctamente. Se debe de comprobar en cada turno y cada vez que se vaya a aspirar que el neumotaponamiento tenga la presión adecuada. Se debe de realizar cambios de la fijación externa del tubo en caso de que sea necesario o cuando esté sucio. Se debe de poner gasa en la zona entre el tubo y la comisura labial para prevenir posibles lesiones en la piel. Se debe de alternar la posición del tubo endotraqueal y también cuando se realiza la movilización de las personas se debe de sujetar bien el tubo para evitar su salida accidental. Eso sería todo. Muchas gracias.